Buenos días, chicos, bendiciones nuevamente para ustedes. Continuando con la temática de las teorías evolutivas, la segunda teoría que habla del darwinismo. Vamos a llevar a cabo un momento de estructuración para ustedes, el servidor, el profesor Adrián Montiel Zamora. Aquí podemos observar claramente los tres grandes aportes a la evolución. En este momento hablaremos del darwinismo. El darwinismo, realizado por los aportes de Charles Darwin, que fue uno de los que publicó esta teoría llamada la selección natural, dice que el origen de las especies se dio a través de la selección natural. Las ideas que trató Darwin, para resumir esto, se basó en tres conceptos: la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural. Como la pregunta que él se surgió dice, ¿cómo van evolucionando los seres vivos? Porque son muchos los que nacen, pero la pregunta es, ¿será que se mantienen a lo largo de la vida? Entonces dice, nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados. Dice que dentro de cada especie hay variabilidad en las características. Los individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos, y además quiere decir de que hay una variabilidad intraespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del ecosistema donde se lleva ese ecosistema, hay una variabilidad de la especie. Es decir, aunque se parezcan o vengan de un ambiente, un antecesor común, siempre va a haber variación en ella. Dice, son muchos los que nacen, pero algunos no se encuentran suficientemente adaptados al frente a las amenazas que se dan en ese entorno. Por ejemplo, la falta de alimento o sufren alguna enfermedad. Solamente el más fuerte es capaz de sobrevivir. Además, cuando hay un depredador en ese ecosistema, la lucha continua día a día hace de que tenga que luchar por su existencia. Además, también hay una lucha interna de poder reproducirse con esa especie del otro género. Siempre va a buscar, va a haber una lucha por el territorio, va a haber una lucha por esa descendencia. Entonces, como no encuentran ninguna pareja ni con quien reproducirse, pues cuando llega un momento de tristeza, de que no hay alimento, esa especie va a fallecer. Entonces, ¿quiénes sobrevivirán en realidad? Solo aquellos que son capaces de adaptarse al entorno en el cual se les coloca. Bajo las condiciones, sean buenas, favorables o no, él es capaz de adaptarse. ¿Listo? Entonces, ahí es donde entra el concepto de Darwin y nos dice que la selección natural ha eliminado a aquellos que nacieron con las características menos apropiadas para sobrevivir. Es decir, que solo aquel que tiene las condiciones de sobrevivir, eso es el que se va a mantener. El que no, debería fallecer. Entonces, eso que dijo Darwin nos hace una énfasis de que se va a transmitir a los hijos esas características que ganó en esa supervivencia de selección natural. Y esto va a permitir que esa descendencia venga mejorada, es decir, que ya esté adaptada un 100% a ese ecosistema en el cual él le tocó sobrevivir y luchar. Como quien dice, me tocó fuerte a mí, pero te dejé el camino para que cuando vengan mis hijos, mi descendencia, ellos puedan adaptarse fácilmente a ese medio. Entonces, aquí observamos, las especies no evolucionaron como lo dijo Lamarck. Por eso Darwin dijo de que no puede ser posible de que con el esfuerzo una especie desarrolle un órgano. No, él dijo que hay una variabilidad intraespecífica y hay una lucha por la existencia, y esto ha permitido una selección natural. Entonces, ¿qué decía Darwin? Pensaba que las jirafas con cuellos más largos o con cuellos más cortos. Es decir, que él dijo, lo que dijo Darwin es que en un ecosistema puede que nazcan jirafas con cuellos grandes y jirafas con cuellos cortos. Eso hace de que solo van a sobrevivir aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo para alimentarse de las hojas de las cuales ellas están buscando ese recurso o alimento. Entonces, ahí es donde viene la lucha tan interesante. Las jirafas solo tienen que estirar su cuello para evolucionar, lo dijo Lamarck. En cambio, Darwin dijo que la jirafa en la evolución tiene que haber variación y una selección natural. Es decir, que solo aquellos que nacieron desarrollados van a sobrevivir. Entonces, esa es la lucha continua de lo que venían diciendo estos dos científicos.
Entonces aquí hacemos una comparación de las dos tipos de teoría y hacemos una pequeña reflexión. Entonces Lamarck decía de que como tal las jirafas desarrollan un cuello largo por el esfuerzo y usarlo mucho para coger su alimento. En cambio, Darwin decía, hay una variabilidad dentro de la especie. Algunos nacen con cuellos más largos que otros. Entonces, ese era su antepasado común. Luego, ¿qué pasaba? Que usan mucho su cuello y eso hace que, decía Lamarck, al usar mucho su cuello, transmiten los hijos de los cuellos más largos a su descendencia. En cambio, Darwin decía de que esa lucha de la supervivencia hace que permite y que solo sobrevivan aquellos que tenían el cuello más largo. Entonces íbamos a garantizar que como esa era la especie más fuerte, los hijos de ellos iban a nacer con esas características para que se permitieran adaptar rápidamente al entorno. Entonces la madre decía, si se transmiten aquellos que usan el cuello largo, o sea, van a esforzarse, sus hijos ya iban a nacer con esa característica, pero eso no funciona así. En cambio, Darwin decía, la selección natural se encargaba de eliminar las de cuello corto y el cuello largo se va extendiendo a la especie, es decir, se hacía una purga en el ecosistema de los cuellos cortos. Entonces solamente iba a haber pura jirafa cuello largo. Entonces todos los hijos iban a ser fuertes porque esa era la característica que debía dominar para poder alimentarse. Entonces Lamarck, en ese sentido, Darwin pues lo refutó. Bueno chicos, para poder nosotros entrar en materia, ¿cómo ha llevado la evolución a este insecto para que parezca una hoja? Según la teoría de Lamarck y según la teoría de Darwin. ¿Qué podríamos decir? Puedes reflexionar. Ahora, hablamos un poco de lo que dice Darwin. Hace una selección artificial. Darwin pensaba que la selección natural actuaba como la selección hecha por el hombre. Si se quiere saber una buena raza de vaca lechera, no se cruzan animales que produzcan poca leche. Se seleccionan aquellas hembras que produzcan más leche. Es decir, se hace una cría selectiva. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué? Es más fácil criar buenos animales, solo que hay que cruzar los mejores y eliminar a aquellos que no nacieron con buenas características. Es decir, que sería un poco como que radical, pero en realidad eso es lo que buscaba Darwin también en ese trasfondo. Ahora, entrando de materia en lo que es la teoría de la selección natural, podemos observar de que en la naturaleza se actúa de manera natural, como lo dice la palabra, los individuos que mejor se adapten y estos tienen que un mayor éxito de reproducción y de mantener su especie. Darwin llamó a esto la selección natural, un proceso donde se va a conservar la variación o características favorables que permitan a una especie desarrollarse y así se va a eliminar aquellas que lo perjudican. Entonces, las poblaciones van a ir cambiando de forma gradual según se modifique el medio donde ya se tenga que vivir. Es decir, cuando emigran de un lugar a otro, eso hace de que modifique sus características y sus habilidades. Así podemos observar de muchos tipos de aves que de acuerdo a la necesidad que tenga van a ir tanto morfológicamente como fisiológicamente buscando características que le permitan adaptarse. Entonces, esta teoría fue hecha en conjunto con Wallace, Alfred, donde se basaron en 4 o 5 postulados. La primera decía, la mayoría de las especies se reproducen en gran número. Los recursos o alimentos espacios son limitados. Los individuos de una especie no son iguales entre sí. Siempre existe cierta variabilidad. Es decir, podemos tener dos tipos de animales, pero se diferencian en el pelaje, en el color de ojos. Siempre va a haber alguna variación. 4. Como consecuencia, se produce una lucha por la existencia en la que solo sobreviven los mejores adaptados. A eso es lo que le llamaron selección natural. Y 5, sus descendientes heredan esos caracteres. Claro, al quedar la especie que va a ser más alta, la más fuerte, ya pues se sobreentiende que cuando se reproduzcan van a ser los fuertes con los fuertes y van a ser hijos fuertes. Eso es lo que trataban de explicar estos dos científicos. Entonces, como para ir concluyendo, cuando hablamos de teorías evolutivas por la selección natural, hablamos de que la variabilidad en los rasgos entre los organismos es muy importante para una población. Hay diferencias con el éxito reproductivo entre los individuos de la población, es donde se da la variabilidad. Y tercero, los rasgos son heredables. Dice, si todo esto se cumple, los individuos con rasgos más favorables irán aumentando su frecuencia en la población a través del tiempo, a través de un proceso llamado selección natural. Bueno chicos,
Esto sería todo por hoy. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.